Albo fue el primer neobank de México. También va a ser el primer neobank rentable. La única manera de llegar a eso es siendo eficiente. Cuando tú tienes mucho capital, empiezas a gastar en puras pendejadas y no te enfocas. Nosotros vivimos esa etapa, ya sabes que levantamos un montón de dinero y crecimos el equipo, éramos más de 300 personas y la oficina padrísima. Y hoy me doy cuenta que fue un error y me costó pagar ese aprendizaje sin madurez y sin experiencia a mí como tal, porque yo soy el máximo responsable de esas decisiones. Hoy tengo como invitado a Ángel Sagún, CEO y fundador de Albo, el primer neobanco mexicano. Ángel fundó Albo en 2016 y con tan solo 26 años, cuando no existía regulación alguna de fintech en México y había mucha desconfianza por los servicios de banca digital. Hoy Albo cuenta con más de 2 millones de usuarios que transaccionan más de 7 mil millones de dólares al año y a la fecha ha levantado más de 100 millones de dólares de fondos de inversión como Valar Ventures, Omidyar Network y Nazca Ventures. Ángel y yo conversamos de los costos de levantar demasiado capital y crecer desmesuradamente. Tengo que confesar que en Albo tenemos excelentes inversionistas. Nunca hubo una presión hacia allá, fue más un tema mío. De los cambios de negocios y de cultura que ha implementado Albo para alcanzar la rentabilidad. Creo que la cultura ha cambiado, hoy somos un equipo mucho más pequeño, hoy somos un equipo de 150 personas, diminuto para la cantidad de transactional volume, de clientes, de métricas en general que operamos y quiero mantenerlo así. Y de sus estrategias para diferenciarse de los otros bancos digitales. Para mí siempre fue obvio que primero teníamos que tener los depósitos, entender las finanzas del cliente y entonces darle una buena oferta de crédito. Así que espero que disfrutes esta muy abierta conversación donde hablamos de los momentos altos de emprender y también de los bajos, con Ángel Sagún de Albo. Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo inviertes tú y tu equipo en atención al cliente? En el mundo de las startups, donde cada segundo cuenta y cada cliente es importante, Zendesk se convierte en tu aliado perfecto. Es como tener un equipo de superhéroes de atención al cliente a tu disposición. Zendesk es una plataforma omnicanal que integrará todos tus canales de comunicación como WhatsApp, email y redes sociales en un solo lugar. Gestiona tickets, ofrece una gran experiencia, aumenta tus ventas, pero sobre todo, construye relaciones cercanas con tus clientes gracias a Zendesk. Como beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad startupeable, podrás probar el CRM de Zendesk completamente gratis por 6 meses. Y si decides continuar, tendrás 15% de descuento en tu primer año de contrato. Lo mejor de todo es que Zendesk escala de acuerdo a tus necesidades. Desde la oficina prestada donde empezaste hasta la compañía global que quieres construir. Compañías globales como Slack, Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias por la invitación, Enzo. Un gusto estar aquí. Feliz de tenerte. Te confieso que durante mi estancia en México fui un ávido usuario de Albo y mucha gente sabe que les recomendaba Albo por encima de otros de los neobancos en el mercado mexicano. Así que la verdad que muy feliz de tenerte acá. Pero, a ver, tú no vienes de un background, digamos, financiero, banquero. Creo que llegaste a este mundo un poco por casualidad. Así que cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Claro. Bueno, antes que nada, me alegra muchísimo siempre escuchar buenas opiniones de usuarios nuestros. Así que gracias por ello. Yo no vengo de un background financiero, ¿no? Aunque Albo es mi tercera startup, mi primera fintech startup. Yo, pues, vengo más de un background de tecnología, ¿no? Y luego un poquito de negocio. Y la verdad es que llegué a este mundo tratando de resolver una necesidad para mí mismo, ¿sabes? Que creo que es una buena forma de empezar, porque tienes esta emoción, este deseo ardiente, ¿no? De resolver algo para ti mismo, ¿no? Yo siempre he dicho que nos toca construir el mundo en el que queremos vivir. Y para mí, las empresas que he ido construyendo son una respuesta a esos problemas que yo he tenido, que he experimentado en carne propia, ¿no? Es la mejor validación de que es un problema importante, ¿no? Si es que te animas a emprender para resolver tu propio problema. Sí, sobre todo tienes la ventaja de que lo conoces. Entonces no estás construyendo un producto para un tercero y elucubrando qué es lo que le dolerá. Lo sientes en ti, ¿no? O sea, yo cuando estaba muy joven la pasé de la chingada con problemas financieros, ¿no? O sea, endeudado, no sabía qué hacer con mi dinero. Y la primera fintech que construí llamada Money Mentor justo era una aplicación que ayudaba a las personas a manejar mejor su dinero. Y eso ha ido evolucionando a lo que hoy es Albo, ¿no? Ahora,
Albo en 2016 fue el primer banco, digamos, digital en México. Hoy hay varios más competidores y por eso entiendo que tuviste algunos beneficios o algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Del lado de, digamos, de ventajas es que había poca competencia, del lado de desventajas es que de algún modo te tocó transitar este mundo regulatorio sin ningún playbook, sin saber nada, sin probablemente con asesores o alguien que te pueda decir, oye, haz esto, no haz estos errores porque ya hay gente que los cometió antes. Era una pizarra en blanco el tema regulatorio y, bueno, y esos riesgos implican más dificultades para levantar capital en un sector donde digamos, es difícil competir sin capital. Entonces me pregunto, ¿en qué medida dirías que Albo tuvo esta llamada first mover advantage, ¿no? La ventaja de que primero se mueve? ¿Y cuáles dirías que fueron los pros y los cons de ser ese primer jugador en el sector de banca digital? Claro. Sí, a ver, creo lo dices bien. Hay muchos pros y muchos contras, ¿no? En general, creo que es mucho mejor moverte primero, ¿no? Porque, pues, por el tema sobre todo de que mi visión siempre ha sido cómo ayudo a que cualquier persona en esta región pueda tener mejores finanzas, ¿no? Y cómo ayudo a elevar la calidad del sistema financiero mexicano particularmente. Y al ser el primero, ¿no? Y al ser pioneros en esto, pues nosotros nos tocó abrir brecha, lo cual estuvo muy duro por muchos años, ¿no? Pero también es cierto que pues nos sentimos muy orgullosos de poder haber sentado un precedente, incluso motivar a otros a seguirnos, ¿no? Entonces, eso a mí me llena de orgullo y que al final del día siento que se ha cumplido ese propósito, ¿no? Hoy en día tenemos un ecosistema fintech de neobanks bollante y quiero pensar que nosotros aportamos hacia ello, ¿no? Definitivamente en contras tienes lo que mencionas, ¿no? Cuando nosotros lanzamos Albo, ¿no? Pues no había capital disponible, ¿no? Nos tocó levantar de las primeras rondas grandes en la región, ¿no? Allá por el 2018. Me tocó lidiar muchísimo con el regulador, porque pues, yo era un morrito, 26 años, diciéndole a la CNB, a Banco de México, hey, voy a ser el banco más grande de este país. Y me decían, güey, estás pendejo, ¿no? O sea, ¿cómo? Si ni siquiera hay un marco regulatorio legal, ¿no? Y hoy en día también ya existe ese marco regulatorio en el cual fui parte, ¿no? Y me siento también muy orgulloso de eso. Pero fue muy duro porque nadie creía en la visión al inicio. Hoy es fácil creerlo. Y hasta pareciera tonto. ¿Cómo no vas a creer en que una experiencia financiera digital es mejor? Pero te lo prometo eso, 2015, 2016, el argumento de inversionistas, incluso de potenciales empleados o potenciales clientes de reguladores era, la gente no siente cómoda manejando el dinero desde su celular, ¿no? Y para mí era obvio que eso iba a pasar. Entonces, siempre luchar contra una idea es bien duro, ¿no? Sobre todo cuando no tienes algo tangible que mostrar, ¿no? Pero aún así, yo no cambiaría por nada, ¿no? El haber tenido ese first mover advantage, ¿no? Y el poder vivido esa experiencia única de, pues, sembrar un camino, ¿no? Para una industria en un país tan grande como México. ¿Qué fue lo más difícil de ese camino? Algo que te haya tocado vivir que hoy día mirando en retrospectiva dices, ah, qué suertudo estos nuevos jugadores que no saben cómo era antes. En general, la aceptación de la idea que es fácil y seguro manejar tus finanzas de tu celular. Y eso desemboca en muchas cosas, en acceso a capital, en facilidad de conseguir clientes, en facilidad de reclutamiento, ¿no? Eso para mí ha hecho una diferencia abismal, ¿no? Hoy en día damos por hecho mucho que, pues, hace te digo, unos 7, 8 años no era así, ¿no? Y no hablo solo de fintech, hablo del ecosistema en general, ¿no? Y ya traducido experiencias muy puntuales, pues yo me acuerdo que en los 2 primeros años de Albo hubo 3 veces que estuvimos hasta semanas de quedarnos sin dinero, ¿no? Que hubo muchísimos inversionistas que pasaron de nosotros. Que bueno, ya hoy no tanto, ¿no? Pero hace 2 años cualquiera levantaba capital con un pinche PDF y un PowerPoint, ¿no? Entonces eso fue muy, 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 muy duro, ¿no? Y también el tema regulatorio, porque como bien dices, cuando yo lanzo algo, la realidad de las cosas es que estábamos en un área gris. O sea, no había una perfecta definición de la figura que hoy sí existe, ¿no? Que es la IFPE o las fintechs reguladas. Entonces fue un acto entre coraje, valentía, estupidez, ser naive de mi parte, ¿no? De decir, pues, fuck it, let's do it. Y eso nos trajo muchos problemas, ¿no? Nos quisieron cerrar varias veces, el regulador no quería ni saber de nosotros, los partners muchas veces nos pararon la operación. Entonces, pues bueno, hoy eso es
impensable, ¿no? Hoy es muy crystal clear lo que tienes que hacer y lo haces y ya está, ¿no? Pero fue muy divertido y de nuevo, o sea, esa experiencia que me tocó vivir en carne propia es muy mágica, ¿no? Es muy mágica y creo que es difícil de replicar, ¿no? ¿Cuál era tu reacción a esos nos? O mejor dicho, ¿cómo los procesabas para seguir avanzando? Tanto de inversionistas, el regulador, como dices, incluso talento. Yo desde pequeño, no sé, es un tema de formación quizá de mis padres, pero es que para mí un no siempre es temporal. O sea, es simplemente buscar una alternativa. Yo siempre digo, lo único imposible es aquello que viola las leyes fundamentales de la física. Todo lo demás se puede hacer. A lo mejor no sabemos cómo, a lo mejor va a llevar un chingo de recursos, pero se puede hacer. Oye, si me dices quiero ir más rápido a la velocidad de la luz, probablemente diga, eso no se puede hacer. Pero si no está en ese territorio, va a suceder eventualmente, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que he operado mi vida personal, profesional, es así. Entonces, para mí era muy obvio que México necesitaba un banco digital que genuinamente se preocupara por los clientes, sin sucursales, y que pudiera demostrar que se puede hacer dinero con una propuesta así, ¿no? Ahora, tú eres así. ¿Cuál es, en tu experiencia, la manera más efectiva de transmitirle esta convicción a tu equipo? Con ejemplos, viviéndolo el día a día. Es un tema de cultura, ¿sabes? Y ojo, yo creo que hay gente así en el mundo, vaya, que tampoco me parece de lo más raro. Hay que fomentarlo, ¿no? Y también hay que cultivarlo y hay que, y cuando es un hiring process, pues buscarlo, ¿no? Me ha tocado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor es difícil de creer un hito o difícil de alcanzar una meta, ¿no? Pero cuando la alcanzas, el equipo se da cuenta, chingados, sí se puede, ¿no? Hemos pasado momentos muy duros que creo que el beneficio que han tenido es ese demostrarnos a nosotros de lo que somos capaces y de que por más que estés luchando luego contra Goliat o contra incluso muchas injusticias o contra situaciones adversas macroeconómicas, o sea, al final del día está en tus manos tu destino, ¿no? A lo mejor te va a costar más o menos trabajo, a lo mejor si tienes suerte va a ser más fácil o va a ser más grande, pero al final del día yo soy un fiel creyente que tu destino está en tus manos, ¿no? Y que tú lo construyes. Entonces, pues es encontrar un equipo que lo viva y permearlo a través del ejemplo y de las acciones en el día a día, ¿no? Me encanta. Y ahora sí, vamos a volver a las preguntas que teníamos, que había pensado, pero me encantó tocar este tema por lo único por lo único de la historia de Algo, siendo el primer jugador en ese sector, que hoy día, como dices, lo damos por sentado, ¿no? Hoy pensar en un banco digital es obvio, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser así? Y hablando de que es un sector más obvio, un mercado más obvio, por lo tanto ha traído mucho capital, grandes jugadores, unicornios, Nubank, Story y otros grandes neobancos. Lo interesante de estos otros jugadores es que empezaron con una tarjeta de crédito y una aplicación. Ustedes, en cambio, empezaron con una tarjeta de débito. ¿Por qué? Me pregunto, ¿es más barato lanzar con una tarjeta de débito o digamos, cómo pensaste acerca de esas ventajas y desventajas de empezar con una tarjeta de débito versus crédito? De hecho, te sorprenderá, pero es más barato empezar con una tarjeta de crédito. Quizá es más caro el tema de obtener fondeo y más complejo el tema del manejo de la cartera, pero en ese momento donde sí había una clara regulación para tarjetas de crédito, que pues, es más, con una SA puedes hacer una tarjeta de crédito, en 2016 y ahora, eso no cambia. El débito no era así, en débito tenías que convencer a un partner que pudiera alojar depósitos, ¿no? Y que te diera ese servicio. Entonces, definitivamente no fue por un tema de facilidad, tampoco fue por un tema de dinero, fue por un tema de estrategia, por el mercado al que vamos y porque para mí siempre fue obvio que primero teníamos que tener los depósitos, entender las finanzas del cliente y entonces, después de conocerle, darle una buena oferta de crédito. Porque cuando tú das una tarjeta de crédito desde el día uno, es muy fácil crecer, es muy fácil crecer tu número de clientes, es muy fácil en pocos años generar una demanda altísima, pues cualquiera puede colocar crédito, es demasiado fácil. El dinero tiene product market fit instantáneo. Me encanta esa frase, sí, tal cual. Entonces es muy fácil anunciar miles y millones de usuarios bajo ese esquema, ¿no? Y hasta puede ser fácil levantar capital bajo esa óptica de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Pero desde un punto de vista financiero, también es muy fácil tener una cartera muy mala, ¿no? Y hoy lo estamos viendo con players que traen 30, 40, algunos de los que mencionaste traen 30, 40% de IMORA, ¿no? Que es la mora ajustada, que es realmente la que debemos de ver. ¿Por qué? Pues porque básicamente estás regalando dinero, ¿no?
Y además hay un otro tema que es más romántico, pero para mí es muy importante, que es el tema de la genuina inclusión financiera y ayudar a las personas, ¿no? Algo hoy sin duda es el neobank que va a el segmento más bajo poblacionalmente, financieramente hablando, no económicamente hablando en México, ¿no? Muchos van a clase media, media alta, ¿no? Nosotros genuinamente vamos a media baja, o sea, compitiendo directamente contra Azteca, contra Coppel. Y en ese segmento se me hace hasta malvado, ¿no? Buscar luego colocarle un crédito a las personas, ¿no? Que viven al día y que ellos probablemente ni siquiera saben manejar un crédito. Lo que necesitan es simplemente un método de pago, cosas mucho más básicas y que luego, claro, llegaremos a financiamiento, pero de saque, sin conocer a esa persona. Le doy dinero casi que sin pedirle nada, pero a eso sí, a unas tasas de 300, 400 de CAT, me parece malévolo. Entonces, yo no quería jugar ese juego. Y la estrategia siempre fue, lancemos débito, conozcamos a los clientes, penetremos el mercado así. Sí, es más difícil crecer así al inicio. Sí, es cierto, tiene otros desafíos como el regulatorio que mencioné. Pero una vez que lo dominas, crédito es un paso muy natural. Y hoy en día te puedo decir que crédito es el producto que mejor está creciendo en Albo. Ya casi una tercera parte de nuestro ingreso viene de allá. Traemos una IMORA de menos del 10%. O sea, literalmente ya compitiendo contra bancos y con un potencial de crecimiento enorme. ¿Por qué? Porque nosotros no damos un crédito de saque. Nosotros no usamos el crédito como un mecanismo de adquisición. Nosotros utilizamos el crédito como un mecanismo de darle una mejor experiencia al cliente y ayudarle a crecer en sus necesidades financieras, que es completamente diferente, ¿no? Por eso tomamos esa decisión. Y esto que está ocurriendo hoy, 7 años después de la fundación de Albo, la verdad es que fue el plan desde el día 1. Cuando dices que querían lanzar la tarjeta de débito y dominar, ¿te refieres a convertirte en la cuenta principal, imagino, del usuario? Así es. Ese es el endgame si realmente quieres construir una entidad financiera rentable de consumo, ¿no? Digamos, donde el usuario deposita su sueldo, que es pues, la gran parte o casi el 100% de sus ingresos. Sí, o sea, realmente hasta que no tienes la nómina o no tienes los depósitos mensuales del salario de un cliente como entidad financiera, no, es bien difícil ser rentable, ¿no? O sea, habrá excepciones, pero por eso todo el mundo busca eso y por eso todo el mundo adquiere licencias, porque al final del día es el nombre del juego, ¿no? Es la acción que cambia el juego, ¿no? Sí, the name of the game. Y eso también fue una búsqueda para nosotros, ¿no? Porque durante mucho tiempo no sabíamos cómo hacer ello, ¿no? Y creo que hoy esa ha sido la grandísima diferencia por la cual estamos tan cerca de rentabilidad, ¿no? Porque hemos entendido y dominado cómo podemos traer el salario de los clientes a nuestras cuentas. En tu experiencia, ¿qué factores definan que el usuario tenga tanta confianza de empezar a depositar su nómina en la cuenta bancaria de Albo o en una cuenta bancaria en general? La confianza sin duda es básica, pero creo que los clientes son todavía más exigentes, va más allá de la confianza, ¿no? Nosotros lo que hemos logrado es que Albo empezó como un producto enfocado a individuos, a personas, ¿no? Con la tarjeta y cuenta de débito y luego metimos bill payments y savings, espacios, el tema de crédito, cripto, etcétera. Pero en el 2020, cuando empieza la pandemia, nos damos cuenta que hubo una demanda brutal por cuentas empresariales para recibir pagos de clientes. Entonces es que lanzamos la cuenta empresarial, ¿no? de Albo for Business. Y eso empezó a crecer. La verdad es que lo lanzamos solamente como un mecanismo más de adquisición de cuentas individuales, ¿no? Donde era más que nada, oye, está esta cuenta empresarial, pero lo que realmente queremos es que le abras cuentas a tus empleados. Y cuando eso empezó a funcionar, que eso, la verdad de las cosas, no, esa sí no fue una estrategia así súper pensada, fue más una oportunidad de adquisición, vimos que era un círculo mágico, porque hoy en día que Albo ya ofrece débito y crédito para personas y débito y crédito para empresas, pues tenemos la oferta completa. Y lo que hoy estamos haciendo, que está funcionando muy bien, es que estamos yendo a la empresa, le estamos dando una cuenta donde puede recibir pagos de sus clientes inmediatamente, ¿no? Encima de eso, como tenemos el cash flow de esa empresa, le podemos dar un crédito a esa empresa para que crezca, no sé, compra más sucursales, compra más material, inventario, etcétera. Y encima de eso le damos acceso a una plataforma donde puede pagarle a sus empleados, ¿no? Sus salarios o bonos o lo que fuera. Entonces, ese dinero baja de la empresa a las cuentas individuales de Albo y una vez de los empleados de esa empresa en Albo, y entonces tenemos una vez ahí el salario de los empleados de esa empresa en su cuenta personal Albo, le ofrecemos productos de crédito también al empleado, ¿no? Entonces ya tienes todo y el CAC es bajísimo porque ya no tengo que estar peleando por un CAC altísimo en Facebook, Instagram, Google, whatever. El retention es altísimo porque pues ya tienes a la empresa, no se van a ir. Y tercero,
pues la rentabilidad es increíble porque tienes todo ahí. Y eso ha hecho toda la diferencia. Me encanta. Es creo que un gran ejemplo de un network effect, ¿no? En el caso de un banco digital. Totalmente, Ahora, totalmente. cuando llegué a México en 2019, como te comentaba, fui fiel usuario de Algo. La verdad es que todos los otros bancos lo hacían un parto, obtener una tarjeta de débito. Así que bueno, ¿cuál de las fintechs funciona mejor? Y una de las funcionalidades que más me gustaba, siendo, digamos, un extranjero viviendo en México, era digamos, lo cash friendly o lo amigable que era con el efectivo para, digamos, ingresar como retirar dinero de la cuenta. De algún modo, esto va en contra del negocio, ¿no? Porque pues, facilita que tus usuarios se vayan, en los que has invertido pues, dinero en adquirirlos. ¿Cuál era la lógica de esta decisión y cómo impactó en el negocio? Y fíjate que hemos tenido muchas sesiones a lo largo de la historia de Algo alrededor de este tema. Yo siempre trato de ver mis decisiones long term, en cualquier índole de mi vida, ¿no? Y es cierto lo que dices en el short term. En el short term daña el negocio, pero en el long run genera lealtad y genera stickiness y al final del día resuelve un problema. Entonces, cuando nosotros tratamos de resolver un problema, obviamente vemos el P&L, ¿no? Pero sobre todo tratamos de entender la necesidad del cliente. Y también creo que un diferencial que nos ha ayudado a crecer, que sin duda somos la opción más cash friendly de Neobank en este país, ¿no? Sin duda, sin duda. Y la hemos mejorado bastante desde ese entonces. De hecho, ya tenemos nuevas cosas muy padres y estamos por lanzar otras. Y al final del día lo que pasa es que eso me permite a mí negociar mejores deals y me permite también tener acceso a otras cosas gracias al volumen, ¿no? De todo ese cash. Entonces, viéndolo en el long run, en un país donde 8 de cada 10 transacciones se efectúan en cash, me parece loquísimo no brindar esa opción a tu cliente, porque al final del día el cliente va a hacer lo que él necesite, no lo que tú le ofrezcas. Y si tú no se lo ofreces, lo va a hacer con el de al lado, ¿no? O con el efectivo mismo. Sí, y otra cosa, y lo dije hace poco en un foro que me invitaron, es que el pinche efectivo tiene un UX magnífico. Puta, no necesita luz, siempre pasa, no necesitas internet, no lo pueden rastrear. Es un UX muy chingón. O sea, vaya, que la gente no es tonta, por eso es efectivo. Entonces, pues, ¿cómo le haces para ofrecer algo aún mejor que desincentivo el uso del efectivo? Y no es bloqueando el acceso al efectivo, ¿no? ¿Cuál, en tu experiencia, crees que es, y voy a decirlo entre comillas, la solución al efectivo en México? Parece que con toda la inversión que ha habido en fintech en la última década, pues no se ha movido prácticamente la aguja, ¿no? Y era un poquito la promesa del ecosistema fintech. Yo creo que la respuesta es mucho más compleja y multifactorial. O sea, para mí la raíz de por qué la gente sigue usando tanto efectivo en México ni siquiera es un tema de oferta de valor. Es un tema de que en general el mexicano no cree y no confía en las instituciones. Y cuando me menciono instituciones, no solo hablo de instituciones financieras, hablo particularmente del gobierno. El mexicano promedio desconfía por default del gobierno y de los bancos y de incluso los grandes corporativos, ¿no? Yo creo que al final lo que pasa es que si no confías en el gobierno, pues no quieres pagar impuestos. Y si no quieres pagar impuestos, tratas de manejar tu dinero de una manera pues más anónima. Y el efectivo es espectacular para ello, ¿no? Entonces, tú como fintech, más que un solo decir, le doy una mejor experiencia del efectivo, que yo sin duda creo que hoy algo te da una mejor experiencia que el efectivo y te da cosas que el efectivo no te puede dar, también es cierto que pues el efectivo tiene cosas que ninguna institución financiera, fintech, neobank, banca tradicional te puede ofrecer. Y una de esas es el anonimato, ¿no? ¿Y cómo convences a alguien que no quiere pagar un solo peso de impuestos que todos esos otros beneficios valen más la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Para mí es un tema, yo creo que lo que va a terminar pasando, y ni siquiera esa es la solución que buscamos, pero lo que yo creo que va a ocurrir en el planeta entero es que cripto va a ganar, que vas a tener una vía de cripto anónima con las criptomonedas que conocemos, ¿no? Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y luego vas a tener a los bancos centrales emitiendo sus CBDCs, ¿no? Central Bank Digital Currencies.
que van a ser emitidas por el propio gobierno y donde no vas a tener que pagar taxes porque se pagan solitos. Pues tú haces un smart contract sobre el blockchain de Ethereum y automáticamente tú puedes decir, cada transacción que hagas automáticamente va descontando, ¿no? Sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Y vas a tener entonces, pues, como estos dos mundos, ¿no? El mundo anónimo y el mundo regulado, ¿no? Y va a desaparecer el efectivo porque en ambos caminos tú vas a tener una experiencia 100% digital. Y lo que va a pasar es que esa gente que hoy busca el anonimato en el efectivo lo va a buscar con Bitcoin o Dogecoin o whatever, ¿no? Creo que hacia ahí se va a mover el mundo. Fascinante. Me encanta esta predicción. En un contexto con competidores bien financiados, ¿cómo piensas acerca de, voy a llamarle las dimensiones o las fronteras competitivas del producto de algo? Nos has mencionado el ser amigable con el efectivo, ¿no? Como una decisión estratégica clave en la diferenciación de algo. Pero me pregunto, ¿cuáles son esas otras, no sé si 2 o 3 grandes diferenciaciones? No sé si la aplicación móvil u otra cosa que, digamos, han tenido y tienen el mayor impacto para que algo se diferencie y gane en este mercado. Una es la que mencioné hace poco, ¿no? El tema de el B2B2C, donde le ofrecemos los productos a la empresa y también al empleado, cosa que nadie está haciendo. Te puedo asegurar que es una ventana de oportunidad que se va a cerrar porque nos van a copiar eso también, seguro, pero que hoy está siendo una mina de oro para nosotros. Entonces, eso es una ventaja brutal, porque hoy en día, si tú buscas a alguien que te ofrezca productos de crédito y débito para tu empresa y para tus empleados, forma 100% digital, sin comisiones, somos la única opción, la única en este país, ¿no? Entonces, estamos explotando ese Blue Ocean a día de hoy. Y la segunda, que creo que es menos visible, es un tema de eficiencia. Algo, como tú lo mencionaste, fue el primer neobank de México. También va a ser el primer neobank rentable. Entonces, es muy claro que es el next step y bueno, por eso levantamos una ronda hace poco y yo salí diciendo en todos los medios, vamos a llegar a rentabilidad con esta ronda porque es el objetivo más grande que tenemos hoy como empresa, ¿no? ¿Y por qué hablo de ello? Porque la única manera de llegar a eso es siendo eficiente, ¿no? Cuando tú tienes mucho capital, automáticamente, y te pasa hasta a uno como persona, ¿no? Si tienes un exceso de dinero, empiezas a gastar en puras pendejadas, ¿no? Y gastas de más y no te enfocas. Nosotros vivimos esa etapa, ya sabes que levantamos un montón de dinero y crecimos el equipo, éramos más de 300 personas y la oficina padrísima y perks y todo esto. Y hoy me doy cuenta que fue un error, ¿no? Y me costó pagar ese aprendizaje sin madurez y sin experiencia a mí como tal, porque pues, yo soy el máximo responsable de esas decisiones. Y hoy en día creo que la cultura ha cambiado, hoy somos un equipo mucho más pequeño, hoy somos un equipo de 150 personas, diminuto para la cantidad de transactional volume, de clientes, de métricas en general que operamos y quiero mantenerlo así. Quiero demostrar que se puede ser muy eficiente y que también hay un mundo donde con menos recursos puedes hacer un chingo. Yo los empresarios, emprendedores que más admiro no son los que tienen la evaluación más alta o los que tienen más clientes, no, sino son los que optimizan más. O sea, al final del día, si tienes 100, pues tienes que entregar 1,000,000. Oye, pero si tienes 1,000,000, pues tienes que entregar miles de millones, ¿no? Entonces, ese factor de eficiencia para mí se ha vuelto determinante y hoy creo que una ventaja que tenemos respecto a todos los players en nuestra misma vertical es que sin duda creo que somos los más eficientes, ¿no? Me encanta que hayas traído el tema rentabilidad porque es el tema que vamos a tratar. Pero te quiero hacer una pregunta sobre algo que mencionaste, que es, yo soy el último responsable, ¿no? Y hablando de este mercado donde había tanto capital, se premiaba tanto el crecimiento, me da curiosidad, ¿qué has reflexionado en torno a cuánto de esto que explicas, ¿no? De donde pues, levantaron mucho capital, contrataron, digamos, quizás gente en exceso, tuvieron gastos en exceso, es tu responsabilidad versus era lo que el mercado, digamos, te estaba pidiendo, ¿me explico? Y que los inversionistas estaban, digamos, premiando. Como líder de esta organización, como líder de algo, yo soy el máximo responsable de todas las decisiones que se toman en esta empresa, tanto buenas como malas. Así que esto es mío. Y además tengo que confesar algo. En muchos casos son los inversionistas los que exigen este crecimiento desmesurado, ¿no? Y crecer a costa de la rentabilidad. Yo sé que eso pasa en otras empresas. Tengo que confesar que en Albo tenemos excelentes inversionistas y de hecho no, a ver, obviamente te exigen, pero nunca hubo una presión hacia allá. Fue más un tema mío, ¿no? Y por eso quiero ser tan claro y rotundo en que esto es mi responsabilidad y todo el éxito o fracaso que ocurre en algo soy el máximo responsable. No soy el único, pero soy el máximo responsable. Me encanta el accountability. No sé no hay una palabra exacta en español que creo que habla mucho también de la cultura hispana, que no hay una traducción exacta de esa palabra. Pero volvamos al tema de rentabilidad. Mencionaste un poco el contexto de las decisiones que tomaste
Y poniéndole un poco de números, leí que en el último año y medio, digamos, han crecido 3 veces sus ingresos, reducido considerablemente sus costos. Y como decías, que el objetivo de la última ronda es rentabilidad. ¿Puedes contarnos cuáles han sido, digamos, los cambios más significativos en los unit economics de Algo en este último año y medio que mencionas? Y quizás cuáles fueron esas iniciativas que más impacto tuvieron en la rentabilidad del negocio, ¿no? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Hay varios. El primero que yo mencionaría es que a mediados de 2022 logramos alcanzar a Positive Contribution Margin, ¿no? Que básicamente nuestro COGS fuera menor a nuestro revenue. Y eso fue un game changer, ¿no? Porque pues hasta que no logras eso, pues cada nuevo cliente te hace perder dinero, ¿no? Y yo sé que ha sido la estrategia de muchas empresas como Uber, Spotify, ya sabes, The Usual Suspects, Amazon. Y está bien, cuando el capital es barato hace todo el sentido, ¿no? Y estás jugando básicamente World Domination, Monopoly. Pero también es cierto que llega un punto en el que tienes que demostrar que puedes hacer dinero, ¿no? Y para nosotros, pues, fue un cambio radical, ¿no? En el verano del 2022, cuando logramos este gran objetivo. ¿A qué se debió? Pues se debió a que expandimos el ARPU con el Revenue per User. Gracias a nuevos lanzamientos, entre ellos sin duda los productos de crédito y todo este tema de empezar a adquirir los salarios de los empleados. Pero también un factor determinante fue que lanzamos nuestro propio core bancario. Pocos lo saben y es algo que pues en público no lo decimos mucho, pero nosotros tenemos casi toda la tecnología in-house. Estamos obviamente subidos a la red de Mastercard porque es la única manera de emitir tarjetas, ¿no? Mastercard, Visa, American Express, pero de resto casi que todo lo demás es nuestro. Utilizamos algunos proveedores para algunas cosas, obviamente, ID validation, temas de listas negras, pero todo lo que es la autorización, el card manager, el card issuing, los balances, los saldos, todo eso es una plataforma que construimos in-house que se llama Mirai y que nos permite ser brutalmente eficientes. Entonces, la noche a la mañana bajamos las facturas de costos literal como un 70%. Y luego las volvimos a bajar otro 20% por optimizaciones que hicimos en la arquitectura, que si Google Cloud, que si Amazon, los servidores, etc. Entonces, eso también ha hecho una radical diferencia. Hoy, nuestro costo por cliente probablemente es de los más bajos en el sistema financiero global, ¿no? Y también porque México es barato, ¿no? Para otros países. Pero sin duda eso ha sido un game changer para nosotros, ¿no? O sea, vaya, nos cuesta pocos pesos al año operar un cliente. Digamos, en el lifetime value, que es lo que has tocado, ¿no? Mencionaste ARPU, que es el ingreso por usuario, mencionaste los costos. En el caso particular de esta decisión de crear el core bancario, ¿cuál fue el pensamiento detrás? Porque me imagino que digamos, hoy día ya que obtuviste los resultados suena obvio, ¿no? Pero el punto donde tomas esa decisión es una decisión de, digamos, no creas un core bancario en 3 meses, ¿no? Nos tomó casi 2 años y medio. Cuéntanos un poquito el contexto de esa decisión de, oye, voy a hacer una apuesta de tan largo plazo, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Es un tema de long-term thinking. O sea, cuando ves las cosas a largo plazo son muy obvias. El problema está en que muchas veces las vemos a corto plazo y las juzgamos de esa manera. Y así no funciona la vida. O sea, creo que uno de los mayores valores que puede recibir el ser humano es extender la vida, simplemente porque eso nos permite ver las cosas en un diferente time frame. Y eso es lo que pasó con la decisión del core. O sea, es un bloque fundamental para el negocio. O sea, es literalmente el corazón tecnológico de la operación. ¿Cómo lo voy a outsourcear? ¿Cómo se lo voy a delegar a un tercero? Y ya no solo por un tema de costos, por un tema de experiencia, por un tema de control, por un tema de seguridad, ¿no? Entonces, para mí era una decisión muy obvia. Y si no lo hice antes, fue porque no tenía el dinero. Porque hacer el pinche core me costó como $5 millones, ¿sabes? Y 2 años y medio. Entonces, entiendo que en el corto plazo, con las presiones de crecer y con los KPIs y con el dinero que acabas de levantar, lo quieres meter a crecimiento y CAC, etcétera. Obvio. Pero yo no estoy acá para tomar decisiones para darle a las metas de 3 meses. Yo no soy una empresa pública, afortunadamente. Yo estoy acá para ser la institución financiera más grande que ha visto este país. Volviendo al lifetime value, me encantaría si puedes un poco desglosar cuáles fueron esas iniciativas que, digamos, más impacto tuvieron en los ingresos por usuario de algo, ¿no?
De nuevo, el tema de las nóminas y el tema del lending, ¿no? Pues simplemente cuando tú tienes la nómina de una persona, revenue per user se multiplica por 3. Ahora, también es cierto que hasta ahora hemos hablado solamente de unit economics, pero creo que algo que nos ayudó mucho también fue reducir brutalmente el SG&A, ¿no? Todo lo que son los costos fijos, ¿no? Desde reducir el equipo, dejar de gastar en cosas innecesarias y sobre todo enfocar las iniciativas. Yo tengo el problema de querer hacer todo siempre rápido, todo el tiempo y abarcar un chingo. Y esa ambición a veces es negativa porque no permite enfocarme a mí y al equipo, ¿no? Y he cometido muchas veces el error de querer perseguir muchos problemas muy grandes a la vez y resolverlos. Y, y al final del día yo caigo en esta misma falacia de short-term thinking, de decir, es que lo quiero ya. Y no, al final del día es, óyeme, si lo ves a largo plazo, va a llevar su tiempo, pero vas a estar allá, ¿no? Entonces, cuando tú reduces el scope, naturalmente el equipo se enfoca más y naturalmente dejas de gastar en aquellas cosas que no son brutalmente necesarias, ¿no? Conectando esta idea del, digamos, del foco, digamos, de hacer menos proyectos, digamos, a la vez, con lo anterior de Lifetime Value. Hoy tienes varios productos, pero como dijimos al inicio, empezaste con débito. Entonces me pregunto, ¿en qué momento o qué pasaba en algo que dices, ok, es el momento correcto para dejar de solo hacer tarjetas de débito? Digamos, ¿fue un número de usuarios? Digamos, ¿hubo algún momento de capital, de ventas? Y explícanos un poco, digamos, cuál fue el pensamiento y la estrategia en torno a cómo secuencias, digamos, los productos, ¿no? Cómo pasas de un producto a otro. Mi papá dice una frase que me gusta mucho, que es, el negocio te lo va a pedir. Y creo que ese es el caso. O sea, tú lo sabes, ¿no? Es como cuando te enamoras. Oye, ¿cómo sabes que te enamoras? No, no es que cruzaste una línea y dices, ah, tío, yo estoy enamorado. No, o sea, you know it, ¿sabes? Entonces, en este caso fue muy obvio que yo sabía, yo sentía que era el momento de escalar pues, el portafolio de productos. Y además es muy evidente cuando ves los datos y cuando escuchas a tus clientes y cuando lees tus tickets de customer service. Entonces, el cliente te lo está pidiendo, ¿no? Y si ya tienes un negocio robusto, maduro, sólido, rentable en la parte de débito y tienes acceso a capital y tienes un equipo que tiene los skills y ves que el cliente te lo está pidiendo, pues es muy obvio, ¿no? Que el next step es vamos a construir más productos, ¿no? Y algo que también ha sido muy obvio en la historia de Algo es que cada lanzamos un nuevo producto, sube el revenue per user, sube el retention, baja el CAC, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Explícame un poco más el nivel de priorización que tomaste, porque empiezas con débito, el segundo producto fue crédito, si no me equivoco, y luego vienen Espacios. los espacios. Porque me imagino que hablando, digamos, de los tickets de los usuarios, algunos te pedían crédito, como yo es más, yo creo que mandé un ticket pidiendo crédito cuando estaba en México. Otros habrán pedido cuentas empresariales, otros espacios. ¿Y cómo decides, ok, en este vamos a enfocarnos primero? Una gran pregunta y he cambiado mi pensamiento a lo largo de los años en ello y quiero empezar desde lo más fundamental. No es deber del cliente saber qué necesita per se, es deber de la empresa entregarle el valor al cliente que muchas veces ni siquiera sabe que necesita, ¿no? Y yo, aunque puedo estar parcialmente de acuerdo con el tema de no, pregúntale a tus clientes, haz research y tal, al final del día no vas al doctor y el doctor te pregunta, pero a ver, ¿tú qué crees que necesitas? No, ni madre, hay un experto que para eso le pagan, que te va a decir qué es lo que tú necesitas, ¿no? Tú le das tus síntomas, claro, pero el experto te va a dar la solución. Entonces, no es chamba del cliente saber qué es lo que él necesita, es mi chamba y la chamba de mi equipo descubrir incluso a pesar de lo que diga el cliente qué es lo que realmente necesita, porque lo más común es que haces un pinche focus group, que yo por eso ya no hacemos focus group en Algo, y te dicen cosas que ni siquiera son verdad, y no porque te esté queriendo mentir al cliente, sino porque no saben, y de nuevo, no es su responsabilidad saber qué necesitan. ¿Y por qué lo digo? Porque pues eso es una base fundamental de cómo tomamos las decisiones de priorización. Cuando priorizamos, básicamente, buscamos aquellos fundamentales. ¿Qué son aquellas cosas que no van a cambiar nunca? O bueno, que no van a cambiar hasta que la especie humana siga rigiendo este mundo, porque bueno, esa es otra conversación con el tema de AI, ¿no? Desde que hace 250,000 años el primer Homo sapiens pisó este planeta, siempre ha tenido la necesidad de resguardar valor,
mover valor, traer valor futuro a presente, hacer crecer ese valor. Entonces, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Va a cambiar la tecnología, van a cambiar los procesos, van a cambiar las ofertas. Pero esa necesidad básica y fundamental no va a cambiar. No va a cambiar. Esa es la pirámide de necesidades financieras básicas, ¿no? Así como la pirámide de Maslow, pues tu pirámide financiera, pues es eso. Estás hablando de productos de pagos, de productos de ahorro, de productos de crédito, de seguros, de productos de inversión. Es eso. Y si te fijas, es el camino que estamos siguiendo. Y ese es el orden. Tal cual. Creemos que ese es el orden. Volvamos a los unit economics. No hablamos de costo de adquisición, que es obviamente una de las palancas importantes de la rentabilidad de una compañía. Creo que sobre todo en fintech, donde ha habido, digamos, guerras, digamos, por adquisición de usuarios entre cashbacks y beneficios. Exacto, sí, fue una guerra bastante agresiva en México. Empiezo, digamos, volviendo con la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que hicieron en la manera en que adquirían usuarios en Albo en estos últimos 2 años? El cambio a B2B2C. Nosotros, cuando en 2020, 2021 sobre todo, empezamos a ver esta guerra tan incluso ridícula y tonta de descuentos sin sentido, que todavía algunos los hacen, yo dije, oye, esto, o sea, entiendo que pueda ser agresivo por un corto periodo de tiempo y tal, pero esto no hace ningún sentido. Vaya, que marcas mucho más grandes, globales, no llegan a ese nivel de agresividad. Dije, a ver, no necesitas ser experto para entender que esto no es sostenible. Y dije, no, a ver, yo no quiero competir en esas circunstancias, porque básicamente gana el que tenga más dinero o el que esté dispuesto a hacer cosas más estúpidas en el corto plazo, y eso no es sano. Le dediqué muchas horas de pensamiento, de angustias, de frustraciones, de cómo chingado le hacemos para salirnos completamente de esa batalla. Y parte fue el tema de B2B2C, donde pues no tienes que estar yendo a vender directamente o poner tus anuncios digitales en Facebook, Instagram, etcétera, sino que tienes una estrategia, te digo, con las empresas, y las empresas se vuelven tu vendedor, ¿no? Y obviamente lo que nos ha tocado es que ahora tenemos, exacto, tu canal. Hoy tenemos ya un equipo de ventas, ¿no? Y de business development y de humanos que van a estas empresas con 5,000, 8,000 empleados y cierran esos deals, que con eso me ahorran un chingo de CAC, ¿me explico? Porque multiplicas 8,000 por lo que te cueste tu CAC, $10, $8, 15, $20, ¿no? Y hace más sentido. Entonces, definitivamente yo nunca quiero participar en una guerra de precios. Creo que es en cualquier industria, en cualquier país, es estúpido y no genera un genuino valor a largo plazo. ¿Cómo ha cambiado la barra de lo que esperas de tu equipo de marketing hoy versus 2021, 2022? A ver, definitivamente hoy buscamos un crecimiento sostenible y rentable, ¿no? A diferencia de antes, que a lo mejor nos importaba más top line metrics, hoy lo que importa es bottom line, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adaptar a eso, ¿no? Oye, ¿qué es mejor? ¿Traer 10,000 clientes de baja calidad o 4,000 clientes de muy alta calidad? Pues sin duda los 4,000 clientes de alta calidad, ¿no? Y saber vivir con eso y cambiar tus campañas, tu comunicación, tu estrategia, tu customer service, tu producto para ello, ¿no? Entonces, sí tuvimos que pasar por esa etapa, ¿no? Me encanta este concepto de clientes de mejor calidad. ¿Cómo se ve eso en el caso de Albo? Pues un cliente que nos usa más, al cual le podemos resolver una necesidad de manera más clara. Porque no quiero sobresimplificarlo solamente un tema de rentabilidad. Oye, es que el cliente que me deja más ARPU es de más alta calidad. No es cierto. A lo mejor en el corto plazo. Pero en el largo plazo, el mejor cliente siempre va a ser el cliente que más te use y más leal. Porque eso sí se sostiene con el tiempo. Y además, algo que es muy lindo de ver en el mundo financiero, sobre todo el consumo, bueno, no, y también de empresas, ¿no? Es que creces con el cliente. O sea, a lo mejor hoy tienes un cliente que te deja poco porque su salario es bajo, no lo sé. A lo mejor no solamente puede gastar X cantidad de dinero, pero el cuate en 5 años es VP de no sé qué y gana 200 veces más. ¿Tú crees que se va a ir si le estás dando un buen servicio desde hace 5 años? No va a pasar. Lo que va a pasar es que te va a pedir más cosas y ahora va a tener otras necesidades. Y ahí te tocará construir tu product roadmap. Pero la lealtad es lo más valioso, ¿no? Tengo una curiosidad, que los inversionistas de Venture Capital solemos decir que el CAC de una compañía solo sube, ¿okay? Que rara vez el CAC de una empresa a medida que crece o que obtiene escala baja. ¿Qué tan cierto o no es esto en la experiencia construyendo algo?
A ver, yo creo que como un statement general es muy acertado. O sea, y para muestra, a ver, es muy fácil checar los financial statements de public companies, ¿no? De SaaS, de e-commerce. O sea, ese statement, yo creo que en la mayoría de los casos es verdad. También creo que nosotros, por ejemplo, somos una muestra viviente de que también puede haber caminos alternativos, ¿no? Hoy, sin duda, nuestro CAC es el más bajo de toda nuestra historia. Bueno, a lo mejor exceptuando los primeros 6 meses de la historia de algo, ¿no? Pero hoy es el CAC más bajo de nuestra historia gracias a esta estrategia de B2B2C. Claramente hoy estamos gastando mucho menos de lo que gastábamos hace 2, 3, 4 años. Ahora, ¿qué puede pasar en eso? Que si esto lo escalamos por 100, probablemente mi CAC va a volver a ser muy alto, ¿no? Entonces, por eso te digo que creo que depende, ¿no? De a dónde hagas el corte, ¿no? Exacto, son como fases de crecimiento. Sí. Hablando de crecimiento, para ir cerrando el tema del CAC, me gustaría volver un poco al inicio de la historia de Albo, porque ustedes, digamos, crecen levantando, digamos, como dijimos al inicio, ¿no? En un contexto donde no había regulación de fintech, de menos de banca digital, y por lo tanto había muy poco capital, ¿no? para levantarse, que las primeras rondas, la presemilla y la semilla de Albo fueron bastante difíciles de levantarse, tuviste que hablar con cientos de inversionistas. Sí. Lo raro es que, no sé si en 2017, 2018, habían cientos de inversionistas en México, no sé de dónde sacaste esos inversionistas. Entonces, en ese momento tuvieron que ser bastante creativos en la adquisición de clientes porque pues, el capital estaba limitado. Y además en un contexto donde, digamos, a diferencia de hoy, había mucho más resistencia a los servicios financieros digitales porque pues, no había la costumbre, no era algo totalmente nuevo. Entonces me pregunto en ese inicio de Albo, ¿qué estrategias o qué canales fueron más efectivos, ¿no? Dada esta complejidad de pocos recursos y un producto prácticamente nuevo, ¿no? La verdad es que probamos de todo, ¿no? O sea, digital ads en todas las plataformas que puedas imaginar, influencers, billboards, social media, branding, video, tele, radio. Es que yo creo que probamos absolutamente todo. Y aunque te digo, hoy ya no aplica por la estrategia B2B2C, que creo que es sin duda el combo ganador, pero que en ese momento no podíamos construir, porque no podíamos vender, porque no teníamos toda esta gama de productos. Eh, Me parece que la que funcionó muy bien era un mix donde me acuerdo que en ese entonces el equipo de marketing hizo algo muy, muy, muy interesante y me pareció muy inteligente, donde empezaron a hacer A/B testing en las colonias que son nuestro target market, ¿no? Colonias principalmente populares, con mucha población. Empezaron a hacer un A/B testing donde ponían anuncios digitales, ¿no? Focalizados en una colonia. Imagínate, Catepec. Luego los quitaban y luego volvían a lanzar esos mismos anuncios unas semanas después, pero complementado con un billboard muy grande o con alguna campaña de branding. Lo que pasaba es que el conversion rate, el click-to rate, era mucho más alto. Eso me acuerdo que funcionó en algún momento, ¿no? Y que fue muy, muy sorpresivo para nosotros. Por otro lado, tele nunca nos funcionó, radio, prensa, nunca funcionó. Yo siempre digo que eso funciona para levantarte el ego como emprendedor y estar viendo tu partido de fútbol y que salga tu logo, qué padre. Yo ya lo viví, honestamente, no sirve para un carajo para adquirir. O no para un carajo, pero hay cosas más eficientes, eso es lo que voy. Eh, y también es cierto que a lo mejor lo hicimos mal, a lo mejor fue nuestro producto, no lo sé. A lo mejor otros productos funcionan, pero nosotros no nos dio tanto resultado, ¿no? Y radios, sin lugar a duda, absolutamente nada, ¿no? Eh, Digital Ads, yo creo que si lo perfeccionas, tienes un muy buen equipo y gastas mucho, puede funcionar, porque también es cierto que un Google, un Facebook, te premian porque gastas más. Entonces te incentivan y aunque digan que no, te priorizan los ads si gastas más. O sea, y acá, o sea, coño, que lo sé. Entonces te dicen, oye, gástame esto y tú hagas eso, esta herramienta analítica que es privada, pero que tú sí vas a poder ver. Ah, pues eso me están privilegiando. Y que obviamente estás de ese lado y estás gastando literalmente decenas de millones de dólares al año, está muy padre. Pero en el momento que quieres bajar el switch tantito o quieres probar otras plataformas, te penalizan durísimo. Y nosotros tuvimos varios pleitos con ellos al respecto. Entonces, al final del día, yo creo que la estrategia más sana de crecimiento es aquella que no tienes una fuerte dependencia en un canal per se
sino que tú puedes construir por ti mismo, ¿no? ¿Algunos otros aprendizajes sobre adquisición de clientes, sobre todo al inicio de la historia de Albu? No regales dinero. Nosotros fuimos de los primeros en usar esta PayPal Strategy, ¿no? Donde das bonos por apertura de cuenta y tal. Y particularmente en México, el país donde hay más alto índice de fraude digital del mundo, Enzo, del mundo, es una muy mala idea. Perdimos un montón de dinero que básicamente los clientes abrían sus cuentas y se lo llevan a otro lado, ¿no? Y hoy en día yo veo que eso le está pasando a muchas otras startups, ¿no? Fintech y no fintech, ¿no? Cupones, descuentos, cashback, etcétera. En México somos especialistas dándole la vuelta, ¿no? Y sacando el mayor provecho posible, ¿no? Digo que me da gusto si la gente lo utiliza bien pues básicamente estás haciendo Robin Hood, ¿no? Estás canalizando dinero de gringos europeos ricos y árabes ricos a colonias populares en México, cosa que no está mal. Es fascinante el caso de, no sé si has escuchado, de Ricardo Amper de Incode, la startup de SaaS, que básicamente entrena, es digamos, un software de identificación, ¿no? Entrenado con todos los documentos de identidad falsos que hay en México, que pues, como dicen, son especialistas. Entonces, si tu algoritmo le gana a esos documentos, bueno, puede funcionar el resto del mundo, ¿no? Cómo utilizar eso Sí, como una fortaleza. somos muy creativos en México. Más para todo esto. Volviendo y ya para cerrar al tema de rentabilidad, mencionaste el área de SG&A, ¿no? Que es, digamos, tus gastos digamos, generales o administrativos. Y según, digamos, LinkedIn, revisé antes de la entrevista, revisaron su planilla en los últimos, no sé si 6 meses, año, considerablemente, digamos, 30-40%, lo que Más. básicamente quiere decir que estás haciendo más con menos, ¿no? O sea, estás haciendo más ventas con menos recursos. En este tiempo, ¿cuáles han sido tus, digamos, aprendizajes más grandes acerca de cómo crear una organización digamos, eficiente y rápida, ¿no? Para ser directo y claro, nosotros éramos cerca de 330 personas, hoy en día somos 150. Nosotros tuvimos que pasar por 2 layoffs donde hicimos esta reducción. ¿Cómo cambiaron las ventas en ese? Los últimos 12 meses crecimos 3 veces las ventas y obviamente hubo una reducción del gasto de casi el doble, ¿no? Entonces, por eso es que hoy estamos tan cerca de ser rentables, la verdad. Fue durísimo, sí, probablemente uno de los peores días de mi vida fue cuando tuve que hacer layoff, ¿no? Bueno, los 2 layoffs. Horrible, jodidos, de no dormir, de vomitar, de la chingada, güey. Porque tienes que sacar a mucha gente que lleva mucho tiempo, que tienes aprecio, cariño, respeto, admiración, incluso gente que está haciendo las cosas bien, pero que su área ya no es necesaria. Entonces, eso fue muy, muy, muy duro. Ahora, quitando ese lado, ha sido de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Y por qué lo digo? No solamente por el tema de las ventas y el estado financiero, que obviamente se ve mejor, sino por un tema incluso más importante, que es un tema de cultura. Cuando haces algo así, generas una reacción en el equipo. Y puede ser positiva y negativa, o ambas a la vez en distintos ámbitos. Y yo hoy, el equipo de Albo, lo veo con la mejor capacidad y eficiencia desde que lanzamos. ¿A dónde voy? Sí, al inicio fue durísimo y no solamente es la gente que sale de la empresa, sino la gente que lo renuncia, ¿no? Porque dice, no, oye, después yo de aquí me voy. Pero lo que hace eso es que naturalmente criba el equipo y mantiene solamente aquellas personas con una alta tolerancia al riesgo, con una alta capacidad de desempeño, un altísimo performance y que les gusta el reto y les gusta lo difícil. Entonces empiezas a descubrir una cultura bien diferente y yo vi un cambio en la cultura radical, en algunas cosas para mejor, en otras quizá para peor también. Pero nosotros hemos vuelto una cultura muy enfocada a los resultados, totalmente resultadista, donde se premia eso por encima de todo, ¿no? Y lejos de un tema de, ay, vamos a una familia, vamos a una hermandad, y aquí estamos todos felices y pasamos tiempo juntos. No, a la chingada, acá venimos a trabajar, acá venimos a cumplir metas y lo que quieres es ganar, quieres ser una empresa ganadora, que te compense muy bien, donde aprendas un chingo, donde tu trabajo genuinamente impacte la vida de las personas, pero donde vas a tener que desvelarte, donde vas a pasarla mal, donde probablemente no vayas a tener mucho balance en tu vida, esto es algo hoy, ¿no? Y eso me emociona muchísimo. Y ese es el tipo de empresa que somos hoy, ¿no? Y que queremos ser hoy. Y de nuevo, sé que muchos me escucharán y dirán, no, qué jodido, qué horrible trabajar con alguien como Ángel. Quizá, y está bien, pero habrá otras personas que esto les emocione. Al final del día,
es malo vender algo que no eres y tampoco puede ser todo el tiempo, ¿no? Y también admitir, oye, este soy yo y esta es nuestra empresa y esto es a lo que jugamos. Si te gusta, cáele. Si no, también se vale, ¿no? No, depende, creo, de la etapa de la vida de cada quien y depende de lo que busques, ¿no? ¿Hay algunos cambios de costumbres, actividades, comportamientos que hayan pasado producto de esto que nos describes, que se te vengan a la mente? En la forma en que opera la empresa. Muchísimos. El tema de explotar la creatividad para hacer más con menos, el tema de sentirse cómodo haciendo un gran esfuerzo, el tema de, que eso es bien importante también, de creer en las personas y hacerlas crecer. Cuando tienes una situación de que tienes que hacer un layoff porque el dinero no te está dando y porque tienes una presión de los inversionistas allá afuera durísima y no hay capital disponible, pues lo que hace es que te enfocas en la cantera, ¿no? Si fuéramos un club de fútbol. Y empiezas a sacar talento cabrón. Y hoy en día tenemos en puestos súper claves, gente súper joven y que empezó con nosotros en puestos pues menores, ¿no? Y que hoy en día están haciendo un excelente trabajo. Y también hay una autoselección con perfiles grandes o altos, ¿no? Típico que traes a alguien de Google o de Amazon o de Facebook o de whatever y que a lo mejor no tienen este mindset, ¿no? A lo mejor se la quieren llevar más tranquilo, vienen de 12 años en Google en un puesto muy senior, pero pues que donde el negocio crece solo, no hay tanto challenge, pues automáticamente esas personas también salen, ¿no? Entonces creo que se cura el equipo, ¿no? Y se tiene pues este pensamiento de guerra permanente, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, pues estamos bien capitalizados, ya no estamos en una situación de layoff, ya no estamos en una situación de escasez de capital, pero seguimos operando como si así fuera. Y así lo quiero mantener, ¿no? Porque creo que ese es el éxito. O sea, sigamos frugales, porque cada peso que gastamos en la operación de la compañía es un peso menos que le estamos ahorrando a nuestros clientes. Ese cambio cultural yo creo que no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido por los layoffs y el capital crunch. ¿Cómo lo mantienes? Me encantaría si puedes compartir algo que tú haces diferente hoy como CEO. No sé si, por dar un ejemplo, antes teníamos X reuniones, ya no hacemos esas reuniones. O ahora tenemos esta reunión. O sea, cosas tácticas que hayas hecho en este cambio para, como dices, ser más frugales, ser mucho más rápidos, orientados a resultados. Lo primero es el enfoque. Soy el máximo responsable de la estrategia de la empresa. Óyeme, si yo pongo 6 proyectos estratégicos en el año, probablemente estoy cometiendo un error. A lo mejor son 2, a lo mejor es 1. Nada más por ahí empiezas a enfocar, ¿no? Y empiezas a optimizar y a buscar una mayor eficiencia. También en el tema del crecimiento en equipo. No, antes mucho era, oye, necesitamos crecer esto, pues tráete más personas, o oye, me contrata más personas. Y al final del día, siempre tienes un incentivo a traer más personas. Desde un tema de ego, de quiero manejar un equipo más grande, hasta un tema de que no sé por qué estúpidamente lo hacemos con éxito cuando no debería ser así, porque cuando tú contratas a alguien, básicamente estás admitiendo como empresa que no tiene los skills para ejecutar el plan que originalmente habías pensado, ¿no? Es algo que cuando lo ves con lógica es ridículo, es contraintuitivo quizá, pero es así. O sea, lo más chingón sería tener una empresa de 3 personas que facturara lo de Facebook, ¿estás de acuerdo? O sea, sería lo más mágico. Entonces, pues cambia el mindset, decir, no, a ver, acá no vas a contratar. Es más, hay un hiring freeze permanente. Oye, pero es que hay dinero, me vale madre, no es un tema de dinero, es un tema de cómo chingado lo resuelves con lo que tienes, porque típicamente la solución fácil es traigo más manos, y lo que pasa en eso es que traes más manos y no te mueves más rápido, te mueves más lento, porque hay más burocracia y todo el mundo tiene que justificar su salario y el motivo de estar allá. Entonces hasta se inventan cosas o duplicas tareas. Entonces, un equipo pequeño bien enfocado y con suficiente recurso, obviamente, se mueve mucho más rápido que un equipo más grande o que tiene más recursos de los que necesita, ¿no? Entonces, pues empieza a cambiar ese chip. Y cuando radicalmente le dices a tus equipos, no vamos a contratar, hazle como quieras, es que no me da, pues o hay de dos, o abandona la misión y gracias, y traemos a alguien que sí pueda, o encuentra la manera de que puedas, ¿no? Porque normalmente la gente inteligente encuentra la manera de poder, ¿no? Porque, a ver, también es cierto que no es que no haya recursos, no, es que, oye, te vas a gastar 100,000 pesos trayendo un nuevo empleado y si mejor le metemos 150,000 a automatización, pero en 3 pinches semanas tiene que quedar eso. Now we're talking. Ese es el tipo de conversiones que tienen que desmembrar y que cambian radicalmente, ¿no? Trae más manos, ¿no? Y cuando tienes esas limitaciones, pues surge más esa creatividad para resolver los problemas, no necesariamente contratando gente.
me gustaría hablar de la otra cara. Mencionaste los layoffs, que fueron un momento, me imagino, muy difícil para ti y la compañía. A la vez, sé que, me imagino, tienes muchos amigos emprendedores en tu consejo, con los que compartes. Después de haber pasado por eso, ¿qué consejo le das a un emprendedor que hoy está pensando, tengo que hacer un layoff, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo aconsejas? Digamos, una pregunta bastante abierta, pero ¿cómo aconsejas enfrentar ese reto? Primero, entender, como CEO decides hacer un layoff, tú eres el máximo responsable de haber llegado a esa situación. Si hiciste un layoff es porque tú cometiste el error de crecer de manera desmesurada tu fuerza laboral. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces, si eres consciente de que tú eres el responsable de estar en esa posición, porque nadie los contrató sin tu visto bueno, entonces tú eres el responsable de resolverlo. Y también es cierto que si esta es una posición de vida o muerte, mientras antes tomes la dura decisión, mientras antes te tragues ese sapo, mejor. Porque cada día que pasa, te cuesta más dinero, más tiempo, en costo de oportunidad brutal a todos los sentidos. Yo entiendo lo difícil y lo dura que es la decisión. Yo sé que cuando los humanos somos unas máquinas creadas para reproducirnos y para perpetuar nuestros genes, y por ende evadimos todo aquello que nos genere dolor y que nos puede extinguir. Hacer un layoff te genera un dolor de la chingada, horrible a muchos niveles, pero tú eres el responsable de que estén allá. Entonces tienes que quitarte esa curita cuanto antes y actuar, porque si no, la alternativa es que en unos pocos meses vas a tener que hacer otro layoff, pero permanente, de toda la empresa. Entonces, ¿qué prefieres? A lo mejor despedir a 20 personas hoy, pero que otros 80 se queden con trabajo mañana. O mañana despida a 100, ¿no? Entonces, es eso. O sea, esto no se acaba hasta que uno se rinde. No te rindas. Haz lo que tengas que hacer. ¿Alguna recomendación práctica sobre cómo llevar esas conversaciones con la gente que se está yendo y con tu propio equipo? Sí, definitivamente tú eres el responsable de estar en esa situación, actúa como tal. ¿Y eso qué significa? Pues aceptarlo, número uno. No echarle la culpa al mercado y que no, ni madre, güey. Fuiste tú, cabrón. Pues da la cara y ten los pantalones de decirlo, güey. Está pasando esto porque yo la cagué. Y eso genera también una empatía genuina con el resto del equipo. Decir, oye, sorry, güey, pero es esto. Ser candid, obviamente, y ser empático, pero también firme, porque si es lo que tienes que hacer, hacerlo, ¿no? Y también ser muy consciente de que tienes que cuidar a los que se van mucho, pero también a los que se quedan, ¿no? Y tener un plan y tácticas muy puntuales para ello, ¿no? De motivación, de bonos, de poner metas muy claras, de reducir scope, y de tener muy claro cuál es la meta. Nosotros, cuando hicimos ese segundo layoff, fue todavía peor que el primero, porque te desmotiva un más, ¿no? Dices, bueno, uno y ya está, pero dos, no, pues ahorita va a venir el tercero. Entonces tuvimos que luchar muy duro para poner muy claro cuál era el siguiente hito y darle. Y eso nos ayudó brutalmente a que hoy, pues te digo, tengamos este equipo comprometido, el cual te hablo, ¿no? Y óyeme, pues después de comprar una empresa, hacer un M&A, después de levantar la única ronda Series C en este país este año, con muy buenos números, con una buena evaluación, pues las cosas cambian, but you need to deliver, ¿no? Ahora más que nunca después de un layoff, tienes este compromiso para entregarle valor a tu equipo. La ronda es un compromiso. Ángel, un par de preguntas para ir cerrando. En un podcast pasado has contado que te gusta cuestionar y que eres muy crítico con, digamos, con todo lo que lees, con todo lo que escuchas. Y como hemos hablado pues ya casi más de una hora, el mundo de startups y venture capital cambió 180 grados en los últimos 2 años. Entonces me imagino que muchos de los consejos que se daban antes y funcionaban son diferentes a los que funcionan hoy. Entonces me pregunto si hay alguna idea o consejo acerca de negocios, de compañía, incluso personal como emprendedor, que más te has cuestionado en los últimos 2 años. Sí, varios. El primero y más importante, que ha sido muy trascendental en mi persona. Y es más de índole, la verdad, te digo, personal que profesional, pero creo que tocamos. Yo nací en el seno de una familia súper católica, muy religiosa. Y hasta el día de hoy, mis papás son muy religiosos y practicantes y congruentes con su fe. Eso lo admiro cabrón. Pero yo, a mis 20, 21,
por muchas otras circunstancias, me di cuenta que esa no era la verdad y dejé de ser creyente y me convertí en agnóstico, ¿no? Y a día de hoy, hasta el día de hoy, me considero agnóstico. Cuando no tienes una creencia de, oye, hay una vida eterna o hay un ser superior, pues no tienes esta piedra a donde agarrarte, ¿no? Y luego yo, pues me encanta la ciencia y me encanta el espacio, ¿no? Y cuando ves las cosas a profundidad y ves el universo, los planetas, esta inmensidad allá afuera, es muy fácil caer en la conclusión de que, pues, pinche ser humano no vale para nada, ¿no? O sea, como civilización y tal. O sea, estamos acá, pero en el gran esquema de las cosas, pues no cambia nada, ¿no? Mañana nos vamos a extinguir y va a llegar otra especie o hay otras especies allá afuera. Realmente, en el gran esquema de las cosas, en esta visión universal, pues sí, estamos de paso y no hacemos mucho cambio, ni somos tan relevantes, ¿no? A mí me hizo cuestionar muchas veces mi propósito, ¿no? Oye, entonces, ¿para qué hago esto? O sea, porque entiendo el impacto inmediato. Hoy estamos desde algo ayudando a que millones de personas se bancaricen, tengan acceso a crédito por primera vez, tengan una mejor experiencia financiera, padrísimo, pero en el gran esquema de las cosas, y creo que algo que ha cambiado mi mente en los últimos años, y gracias a un libro que es probablemente los mejores libros que he leído, se llama Beginning of Infinity, de David Deutsch. Este escritor pone un ejemplo, una nave espacial, ¿no? Con humanos, de repente aterriza en un planeta, en otro sistema solar, y de repente van caminando y encuentran un reloj. Eso claramente demostraría que una inteligencia, un ser inteligente, estuvo allá y dejó ese objeto allá. ¿Por qué llegaríamos a esa conclusión? Porque sabemos que la naturaleza por sí misma no lo va a construir. ¿Y a qué te lleva eso? A darte cuenta que el cerebro humano y la especie humana, y ese tren de pensamiento te lleva a decir, ok, entonces la mente humana puede transformar el universo de maneras radicales, como el reloj, ¿no? Y definitivamente eso me emocionó muchísimo. Me acuerdo cuando lo leí, o sea, me erizó la piel, me emocionó como pocas veces en mi vida. Dije, wow, era esto lo que no entendía. Entonces, son una anomalía espacial, ¿no? Mi especie, mi vida, mis acciones valen. A un nivel universal, a un nivel galáctico, ¿no? Eso pues me transformó porque dices, makes sense. Ok, puedo seguir levantando todos los días a hacer esto, ¿no? Y por el resto de lo que me queda, ¿no? Porque antes lo hacía más por un tema de responsabilidad y por un tema de convencimiento en mi tarea, pero siempre había esa cosquillita de, bueno, al final del día realmente no cambia en nada el universo. Y sí. Pues eso me inspira un montón. Fascinante la idea, porque es el mismo origen, ¿no? O sea, es un mundo tan grande, pero somos asumiendo que los humanos son ese elemento extraño dentro de todo este mundo que tiene la capacidad de alterar el orden de las cosas. Ángel, llegamos al final de la entrevista. Tengo una última pregunta de cierre para ti. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador casi ridículo, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Albo? Que Albo es la institución financiera que más ayuda, que más impacto positivo genera en México, de inclusión financiera, de acceso a capital, ¿no? Tanto para individuos como para empresas, ¿no? Y un mundo donde las personas tenemos genuina libertad financiera, ¿no? Donde tienes alternativas, tienes acceso a todos los productos de una manera barata, fácil, sencilla. Esa es la visión para Albo en los próximos 10 años, ¿no? O sea, creo que de eso nunca ha habido duda. Y ha sido la visión desde el inicio. Ángel, gracias por esta hora y cachito. Ha sido una conversación increíble. Creo que has compartido mucho, así que gracias por eso. Me dijiste al inicio que tenías el interés de give back y expresarte, y creo que lo has hecho. Ha sido bastante compartiendo, digamos, todos los aprendizajes de los sub y bajas que ha habido Albo en los últimos años. Así que gracias por esa apertura. Gracias a ti, Enzo. Ha sido un placer. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.
Bye.